Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a hablar de algunos tips y cosas que ustedes pueden hacer para prepararse a su llegada a Canadá y que la llegada sea mucho más fácil y la adaptación para ustedes sea mucho mejor. Algunos de estos tips los hice yo misma desde Colombia cuando estaba en mi país preparándome para llegar a Canadá, pero también hay muchas otras cosas que he aprendido en el camino. Hay cosas que de pronto me hubiera gustado saber y hay cosas que sé que les han servido a otras personas o a personas que conozco y que he conocido acá y que han hecho y me han parecido muy inteligentes y muy útiles. Seguramente esto ya lo han escuchado y además también lo he dicho en varios videos, pero yo sé y reconozco que los primeros meses son los más difíciles. Tienden a de pronto ser el choque cultural o empezamos a adaptarnos a cosas totalmente nuevas. Entonces cualquier cosa que podamos hacer, así sea mínima, para facilitar un poco la adaptación y para hacernos sentir más seguros y más tranquilos, puede hacer completamente la diferencia. Muchas veces mientras nos preparamos a Canadá, solamente el día antes de llegar o cuando recibimos nuestra visa, nuestros papeles, empezamos a investigar qué es lo que necesitamos llevar. Sin embargo, hay muchas de estas cosas que ustedes van a poder hacer con anterioridad, incluso empezando a construir todo su sueño canadiense y que, como les digo, va a ser más inteligente, van a tener ustedes menos estrés, tanto preparándose como aquí ya llegando. Ahora sí, entremos con los tips. Sin embargo, antes de empezar me gustaría aclarar que obviamente depende cómo cada persona viene, si vienes como trabajador, si vienes con niños, si vienes con una familia, si vienes como estudiante internacional o incluso como turista, va a depender qué papeles necesites o qué vueltas vas a tener que hacer. Sin embargo, también van a tener que tener muy en cuenta a qué provincia van a llegar ustedes para que puedan acomodar mejor estos tips que les doy y sean más eficientes. Bueno, como primer tip quisiera recomendarles tener su licencia de conducción lista y traerla. Primero, por nada del mundo la vayan a olvidar porque definitivamente es un documento muy importante y además les va a permitir manejar aquí en Canadá por un cierto tiempo mientras llegan, mientras se adaptan y consiguen la licencia de conducción canadiense. Ahora, si ustedes no saben manejar en su país, me parece muy importante que aprendan desde su país porque cuando ustedes llegan aquí sin licencia de conducción y sin saber manejar, les va a dificultar muchísimo el proceso. Esto depende de cada provincia, pero por ejemplo, aquí en la isla les puede tomar hasta 2 años para conseguir una licencia de conducción y que también va a tener restricciones. Por ejemplo, aquí puedes durarte 2 años consiguiendo tu primera licencia de conducción y esta no te deja manejar en ciertos horarios, no te deja manejar solo y demás por cierto tiempo. Entonces me parece muy importante que ustedes traigan su carnet para que puedan comprobar que ustedes saben manejar, así sea por corto tiempo. Pero es importante, muy importante este documento. Y quise empezar primero con este documento porque me parece muy importante recordarles que aquí en Canadá manejar o tener un carro no es un lujo sino una necesidad. Aquí definitivamente es muy importante tener un carro, sobre todo yo lo he visto viviendo en el Atlántico de Canadá, que de pronto no tenemos el mejor transporte público de todo Canadá y definitivamente saber manejar, saber conducir y tener un carro es facilitarte la vida. Además de esto, la licencia de conducción o el documento como tal suele ser como el documento que la gente casi siempre usa, que puedes mandar en tu banco como tu documento de identificación. Entonces esto te va a facilitar también para pedir un préstamo, para ir a un banco, para de pronto inclusive aplicar a un trabajo, porque muchos trabajos tienen preferencia por personas que saben manejar. Otro tip que les puedo dar acerca de este documento es que es importante que este documento, cuando ustedes vayan a llegar a Canadá, no esté a punto de vencerse, porque obviamente primero es importante, como les dije, poder demostrar con este documento que ustedes saben manejar y segundo, aunque suene muy fácil, es importante que ustedes lleguen y de una vez empiecen a hacer todo el proceso de homologación de su licencia de conducir. Por ejemplo, aquí particularmente en la isla del Príncipe Eduardo, ustedes primero van a tener que hacer su examen escrito, después van a tener que asistir a un curso de inmigrantes. Todos los inmigrantes, independientemente de la experiencia manejando que tengan, tienen que asistir a este curso y después de asistir ya pueden, digamos que agendar su examen práctico. Sin embargo, esto perfectamente se puede durar 6 meses entre cita y cita y además si por alguna razón ustedes pierden su examen de teoría o examen práctico, pues esto puede alargar mucho más el proceso. Entonces es importante que ustedes tengan un periodo de gracia en que su licencia no se vaya a vencer. Otra cosa que me pareció muy importante al llegar a Canadá es la importancia de tener internet. Independientemente de la provincia donde vivas, vas a tener que seguramente tener internet para pedir un Uber cuando llegues al aeropuerto, para saber cómo sirven las estaciones de metro o las líneas de metro o cualquier sea el transporte que llegas a esa provincia. O aún más importante, al llegar a Canadá, poderle decir a tu familia que llegaste bien, que todo el esfuerzo que has estado poniendo los últimos meses han valido la pena.
Y por eso es que quiero que no te pase lo que me pasó a mí. Cuando llegué no tenía internet, no sabía cómo funcionaba realmente los planes de datos. Por ejemplo, cuando llegué el primer día me dijeron que para adquirir una línea telefónica con internet tenía que tener una línea de crédito, tenía que tener referencias, y a mí todo esto me parecía muy complicado, sobre todo el primer día, con un montón de cosas también que me tenía que preocupar. Por eso me parece muy importante que ustedes lleguen desde sus países conectados, y por eso hoy les vengo recomendando Holafly, porque con Holafly ustedes simplemente pueden hacer todas las vueltas desde su país de origen, y cuando llegan a Canadá activan los datos y están conectados. Y yo hoy les vengo a recomendar Holafly porque me parece demasiado conveniente que ustedes apenas llegan a Canadá, apenas pisen Canadá, estén conectados. Y además que no les vaya a pasar como a mí, que mi primer plan de celular fue bastante costoso. De hecho, comparaba con lo que pagaba en Colombia y la verdad no tenía nada de internet, no tenía casi nada de gigas y pagaba bastante dinero. Entonces me parece que Holafly puede ser un salvavidas por los primeros días mientras ustedes se acomodan y pueden ya empezar a hacer todo su proceso. Y como si fuera poco, Holafly no solamente les ofrece planes ilimitados en Canadá, sino que también en otros destinos. Entonces, si ustedes ya están establecidos en Canadá y quieren viajar, o si ustedes están establecidos en Canadá y quieren viajar a visitar a sus familias, van a poder usar Holafly y tener internet ilimitado y por muy buen precio. Pronto estaré regresando a Canadá, pero por ahora estoy en Islandia, en la mitad de la nada, y con Holafly me puedo conectar para seguir trabajando, para seguir subiendo los videos y seguirles contando de cómo va mi viaje. Con este código que les dejo aquí en pantalla y con el link que les dejo en la caja de descripción, ustedes van a poder acceder a cualquier programa de telefonía en cualquier destino que tenga Holafly con el descuento. Otro tip demasiado importante, y este de verdad que sí lo pensé desde que estaba en Colombia, fue traerme todos mis papeles y documentos importantes. Estos documentos importantes, como por ejemplo diplomas de estudios, también de pronto un certificado de nacimiento, certificados de matrimonio y más, les van a facilitar la vida cuando ustedes quieran renovar un permiso o incluso para la residencia. Cuando estamos haciendo todas estas aplicaciones migratorias es mucho más fácil y mucho más cómodo para nosotros si tenemos los documentos aquí presencialmente con nosotros, a cambio de pronto tener que decirle a alguien que nos los mande o incluso tener que viajar para recolectar todos esos documentos importantes. Además, es importante que ustedes tengan en mente que estos documentos importantes usualmente van a necesitar ser traducidos oficialmente. Entonces, a pesar de que tener el documento les va a ayudar mucho, muchas veces ese documento como tal no lo van a poder mandar o no les va a poder servir para hacer todas sus diligencias. Es importante que sepan que necesitan un traductor oficial. Si ustedes no tienen uno o no saben dónde hacerlo, en la caja de descripción también les dejo el que yo he usado siempre, que es de confianza y me ha ayudado muchísimo para mis traducciones oficiales. Si en todo su sueño canadiense está el plan de hacer el WES o la homologación de sus estudios, es muy importante que ustedes traigan papeles como ese, porque a pesar de que algunas veces no siempre es tan fácil la homologación y algunas veces, dependiendo del tipo de profesión, puede presentarse uno que otro obstáculo, pero es importante que tengamos todos esos papeles importantes. Otra idea de documento importante que ustedes pueden traer es, por ejemplo, traer su carta de aprobación si vienen a un college, o incluso su contrato de trabajo si ustedes vienen como trabajadores temporales, porque muchas veces estos suelen pedírselos a ustedes en el aeropuerto. Entonces, si ustedes lo tienen listo en su equipaje de mano, les va a poder hacer el proceso más sencillo. Hablando de la llegada al aeropuerto o de la llegada a Canadá como tal, es importante que ustedes hagan una investigación del sitio oficial de Canadá y que ustedes revisen si su país o su nacionalidad necesita bien sea una visa o bien sea una ETA. Recuerden que también esto está cambiando muchísimo, la migración en Canadá está cambiando mucho, cada vez hay más programas, entonces esto no solamente les da una idea de cómo llegar aquí temporalmente, sino que también les puede dar una idea de qué plan migratorio se acomoda mejor a ustedes para aplicar en un futuro. Una vez ustedes estén averiguando los planes migratorios y qué tipo de documentos necesitan para entrar a Canadá, también pueden darle una revisada a lo que necesitan aquí en Canadá. Por ejemplo, estos últimos años ahora se ha utilizado una aplicación o un sitio web que se llama ArriveCan, y ustedes tienen que diligenciar un pocotón de cosas antes de la llegada a Canadá. Entonces es importante que ustedes planeen y vean qué tienen que hacer, sobre todo cuando están a puertas de llegar. Otro tip extremadamente importante que les puedo dar es que ustedes se traigan sus medicamentos cotidianos. Sobre todo si ustedes tienen alguna enfermedad o alguna condición preexistente, es importante que se traigan esos medicamentos para aquí Canadá. Si ustedes pueden tener una prescripción médica, muchísimo mejor.
Hablando de salud, otra cosa que me gustaría recomendarles es que antes de viajar a Canadá se hagan un chequeo general médico, tanto odontología como médico general, como también incluso optometría y más, porque sabemos que Canadá no está en su mejor momento en el sistema de salud y definitivamente conseguir un examen o una cita puede tomar bastante tiempo. Hay muchos inmigrantes, incluyéndome a mí, que no contamos con un médico de familia, entonces definitivamente estos chequeos pueden tomarse bastante tiempo o incluso solamente son tomados cuando son estrictamente necesarios. Entonces es importante que ustedes vean cómo está su salud antes de llegar a Canadá y saber si tienen que hacerse algún chequeo pronto o si tienen que estar pendientes de alguna situación. Otra cosa importante es venirse preparado a la temporada a la que llegan. Recuerden que Canadá es un país de estaciones y son estaciones muy diferentes seguramente a las que tenemos en Latinoamérica. Entonces es importante que ustedes se vengan preparados, pero que también empaquen y alisten inteligentemente. Muchas veces, y yo soy consciente de que cuando emigramos empacamos muchas cosas y prácticamente empacamos la vida porque no sabemos si vamos a volver o cuándo vamos a volver a nuestros países. Entonces sé todo lo que queremos empacar en nuestras maletas, pero es muy importante que empaquemos lo esencial, lo importante y que va a ser útil. Otro tip importante y que va a depender de cómo llegues a Canadá y de tu estatus en Canadá, pero si tú usualmente vienes como trabajador temporal o como turista, te recomiendo que tengas un seguro médico, porque usualmente cuando pisas Canadá no tienes cobertura inmediatamente, sino que usualmente toma algunos meses o algunos días para, digamos que, empezar todo el proceso de salud. Y además, como lo dije anteriormente, no estamos en el mejor momento de salud, entonces seguramente los tiempos de espera pueden ser demasiado largos. Ahora, si tú eres un estudiante internacional, usualmente los colleges y universidades ofrecen seguro médico. Entonces tú puedes ver qué cubre o qué cobertura tiene este programa o este seguro médico y también dependiendo de tu salud y de cómo está tu situación. Me parece muy importante recomendarles el seguro médico, incluso si ustedes vienen solamente por unos días de turistas, incluso si de pronto sus papás solamente los van a acompañar por unos días a acomodarse. Es muy importante que ustedes paguen el seguro porque conozco personas que han usado el hospital sin tener la cobertura de la provincia aún y puede que hayan estado en el hospital una hora y perfectamente les pueden cobrar $1,000 o $2,000 solamente por atenderlos o por haberlos vistos. Entonces es muy importante que ustedes tengan el seguro médico porque les puede ahorrar un dinero en caso de emergencia. Hablando de cosas importantes y de tips que me gustaría darles, sobre todo en este caso para empezar la vida laboral aquí en Canadá, es que traigan su hoja de vida ya hecha desde su país. Es muy importante que ustedes se preparen para la vida laboral aquí en Canadá y como les he contado en otros videos, puede que conseguir un empleo se tarde algunos meses. Así que si ustedes pueden empezar con tener la hoja de vida desde el inicio, puede ser un poco más rápido y mejor para ustedes. También otro tip laboralmente que les podría dar es que si ustedes pueden certificarse en algo que ustedes tengan experiencia, en un área que ustedes tengan experiencia y pueden traer sus certificaciones o su diploma, es mucho mejor. Porque así ustedes no solamente con palabras y seguramente con las acciones lo demuestran, sino que también con un documento. Muchas veces tenemos experiencia en nuestros países en de pronto áreas que pensamos que no puedan tener tanta cabida en Canadá, sin embargo cuando estamos estudiando o incluso un trabajo de medio tiempo, aquí por ejemplo ser barista, ser bartender te puede añadir mucho a tu estatus laboral y te puede ayudar mucho en tu búsqueda de empleo. Por último, ustedes saben que estamos en el mundo de la tecnología y es muy importante que si ustedes ya tienen la provincia elegida a la que se van a mudar, empiecen a averiguar qué apps o qué aplicaciones les pueden a ustedes facilitar la vida. Cada provincia tiene aplicaciones diferentes y estoy segura que cada vez van a ir surgiendo más. Y aunque nos sorprenda, hay aplicaciones para todas las áreas, para transporte, para la basura, para acomodarte, para conseguir trabajo, mejor dicho, para todo. Así que usémoslas inteligentemente a nuestro favor. Cuando les digo que usarlas inteligentemente y a nuestro favor, me refiero a que sepamos a qué provincia nos vamos a ir y así qué aplicaciones nos van a servir. Por ejemplo, si nosotros descargamos Uber, aquí en la isla del Príncipe Eduardo no hay Uber. Entonces esta aplicación no les va a servir. Sin embargo, existen otras aplicaciones complementarias muy parecidas y muy buenas, como por ejemplo Cari, para ayudarles a un servicio de transporte. Aquí yo les voy a hablar de la provincia que conozco y de las aplicaciones que conozco en la provincia en la que vivo. Por ejemplo, si ustedes quieren ordenar comida, será muy fácil usarlo con DoorDash o con Skip Dishes. Ahora, si ustedes conocen otras aplicaciones, déjenme en los comentarios qué aplicaciones usan y en qué provincia. Si ustedes están buscando aplicaciones en el servicio de transporte aquí en la isla del Príncipe Eduardo, por ejemplo, pueden usar T3 Transit. Este les va a contar los horarios y las rutas que tiene el servicio público de transporte, los buses. Ahora, si ustedes están buscando algo parecido a Uber, como se los dije anteriormente, pueden usar la aplicación Cari. Si ustedes están buscando trabajo, de nuevo, específicamente en esta provincia, pueden usar aplicaciones como por ejemplo WorkPEI, Indeed y JobBank.
Si ustedes están buscando cómo ordenar su despensa o su mercado en línea, pueden usar aplicaciones como por ejemplo Instacart. También la mayoría de tiendas y supermercados ofrecen una opción para pedir en línea y recogerlo inmediatamente en la tienda. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles también la aplicación NU Welcome. Me parece una de las mejores aplicaciones que he visto aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Me parece demasiado conveniente y amigable para los inmigrantes y además, por lo que vi, también se puede usar en todo el Atlántico de Canadá. Esto les da información acerca de los horarios de basuras, de los colegios, de las guarderías, de organizaciones, de empleo y más. Así que si tú estás pensando en llegar a Canadá o más específicamente a llegar al Atlántico de Canadá, con todos estos tips y descargando estas aplicaciones puedes hacer tu vida mucho más sencilla. De corazón espero que estos tips les sirvan muchísimo. Son cosas que de pronto pueden parecer mínimas, pero que seguramente aquí pueden hacer la diferencia. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!